repaso, el jueves pasado nos habíamos centrado un poco en uno de los temas más requeridos, más importantes y que más nos preocupan dentro del derecho animal, que es el maltrato y sobre todo las normas penales, en especial la 14346, la ley de maltrato animal vigente en Argentina. Vimos un poco de dónde venía el pasado, la ley Sarmiento, el proteccionismo, cómo esas demandas fueron derivando en las distintas normas hasta que se llegó a la ley vigente actual en 1954, perdón, eh, cómo esa sanción, bueno, respondió a esos dos intereses principales proteccionistas en cuanto a la protección de los animales utilizados para la tracción a sangre, para el tiro de vehículos, por un lado, y por el otro lado, la experimentación de animales, con animales, mejor dicho. Bueno, un poco eso, y vimos hacia dónde deseamos y hacia dónde se reclama que se modifique esa ley, con qué elementos y demás. Yo estuve repasando un poco las preguntas, me compartieron los chicos y chicas todo lo que las participaciones enteras del foro, que bueno, obviamente como somos tantos y tantas, no era posible una por una frenarnos el jueves pasado, pero estuve mirando un poco y bueno, vi que más que nada la mayoría de las consultas referían a casos puntuales de si se aplicaba o no el maltrato animal, si se entendía, si la ley penal entendía que era un acto de maltrato o crueldad tal o cual hecho, y la mayoría de las respuestas, incluso las que dimos, las que pudimos responder en el jueves pasado, llamémosle en vivo, la mayoría eran respuestas negativas. Como para retomar un poco y cerrar esto de los casos tipificados, de los casos incluidos y entendidos por la ley penal como maltrato o crueldad, hay que también entender que a veces, bueno, primero los factores históricos que hablamos, de que el momento en el que fue redactada, lo que se entendía por maltrato, incluso socialmente y en el lenguaje común, no es lo mismo que entendemos hoy. Hoy entendemos muchos más actos, que son, la mayoría de las preguntas venían por ahí, como un perro encadenado, como algún animal, los paseadores de perros, si están en condiciones de frío extremo, los animales, o asustar con pirotecnia. Bueno, todos actos que podemos entender en nuestro lenguaje cotidiano como maltrato, pero que para la ley penal generalmente no, estos que vimos no son considerados maltrato, porque si tuviéramos que definirlo o asemejarlo, el maltrato animal de la ley 14346 está un poco más emparentado con lo que entendemos como las lesiones en humanos. Así como denigrar a una persona humana, salvo el delito de calumnia y alguna otra figura, no entra en lesiones, por más de que podamos entender hoy que lesionamos a una persona psicológicamente si la maltratamos, una, por ejemplo, una criatura, un menor, niño, niña, pero también mayores. También podemos entender un maltrato psicológico de los animales que no queda contemplado. Es más, la ley, si lo tuviéramos que entender y resumir por fuera de lo legal, lo piensa el maltrato más desde el maltrato físico. Es ese maltrato de las lesiones, el maltrato físico visible y comprobable. Eso como para dar un cierre. Por supuesto que después siempre hay caso por caso, pero era como para recuperar un poco la mayoría de las inquietudes que había y que vi en el foro, en el chat, mejor dicho. Después, bueno, algo que pasé por arriba, pero que alguien se encargó de aclarar, que bueno, que el libro que había mencionado Zaffaroni era La Pachamama y el humano, un libro en el que hay un apartado importante sobre el tema de derechos animales. Si bien no es un libro específicamente de derecho animal, lo incluye al tema porque trabaja también las cuestiones de los constitucionalismos andinos, los derechos de la naturaleza, estos otros derechos, estos otros sujetos que empezamos a entender y a reclamar protección en nuestras sociedades actuales. Después, bueno, en realidad más que nada pasaban por ahí, era como para recuperar un poco. Por supuesto que después van a quedar algunas preguntas que podemos retomar hoy, si quieren podemos reiterarlas. Vayan consultando en el chat, pero era como para no dejar sin responder consultas que, bueno, lamentablemente en vivo no pudimos, porque
Afortunadamente eran muchas consultas, pero bueno, por cuestiones lógicas no podemos responderlas todas, así que más o menos era como para pasar revista un poco de eso. Em, Así que bueno, viendo lo que habíamos trabajado y charlado un poco la semana pasada, que tenía que ver con la ley penal de maltrato, después habíamos hablado, así como eso era lo que la ley consideraba maltrato, habíamos hecho una pequeña... em, ahí está, ahí estoy viendo, hoy me abrí el chat un poco al lado como para estar em, un poquito más atento. Em, pero habíamos visto algunos factores que implican y que condicionan la forma en la que tratamos a los animales. Por fuera de la ley que sanciona el maltrato, me gustaba dar el pie que vimos de los factores éticos, culturales y económicos que un poco condicionan la forma en la que tratamos por fuera de la ley, antes de que exista la sanción penal, hay un trato cotidiano, diario, que es el que afecta más cabalmente la vida animal. No sé si somos, cuántos somos hoy, pero les voy a pedir algo, vamos a hacer son 5 segundos que les voy a pedir, un pequeño ejercicio que es algo que funciona mejor en clases presenciales, pero que les voy a pedir, literalmente toma 5 segundos, que abran el chat, que tengan, no sé si están en la compu, en el celular, pero que tengan a mano para escribir en el chat, y les voy a pedir, cuando estén listos y listas, que estén todos con las manos en el chat, o, por ejemplo, si alguien no está con el chat o está tomando apunte o tiene la cámara prendida y tiene una lapicera a mano, que tomen esa lapicera, la tengan a mano con un papelito o en la mano, son 5 segundos. Y préstenme atención. Manos en el chat, manos en una lapicera, y en 5 segundos les pido que, cerrando los ojos o con los ojos abiertos, me sale el santafesino, em, imaginen la primera o piensen la primera imagen que se les viene a la mente de un animal sufriendo. Así de rápido, sin pensarlo, piensen en un animal sufriendo y escriban en el chat o en una hoja o en lo que sea qué especie de animal es. Rápido. 3, 2, 1. Bien, ahí veo que empiezan. Bien, bien. Perfecto. Ese es el ejercicio. No hay respuestas correctas e incorrectas, es simplemente una participación. Ahí yo estoy mirando. Bien. Bueno, impecable. No sé si están viendo el chat. Les agradezco realmente la participación. Funciona bien. Estoy viendo los comentarios. Bueno, si se En fijan, realidad es un la accesorio. mayoría pensamos inicialmente, nuestra primera imagen tiene que ver con algunos casos puntuales que son la mayoría. La mayoría pensamos en lo mismo: perros maltratados, con hambre, frío, atado, vacas, caballos en tracción a sangre, gatos. Más que nada, si se fijan, la mayoría pensamos en lo mismo. Pensamos en ese tipo de imágenes que son las primeras imágenes que se nos vienen a la mente. No quiere decir nada, pero a veces son representaciones. ¿Por qué hice este pequeño ejercicio que a veces también lo hacemos en clase, que es más fácil con frente a frente, pero que por lo que veo funcionó bien porque los pude leer? Porque algo que retomamos, que habíamos hablado el jueves pasado y que había mencionado que también lo íbamos a trabajar hoy, tiene que ver con el tema de algo pendiente que tenemos dentro del derecho animal, desde los que trabajamos, llamémosle académicamente en el rubro del derecho animal, que tiene que ver con esta denominación, con la propia denominación de lo que entendemos que trabajamos, que es el derecho de los animales. La propuesta para hoy tiene que ver con esto de repensar un poco qué entendemos por animales y por derechos de los animales, y en qué animales concretamente pensamos. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan que vimos un poco que la ley actual vigente de maltrato animal estaba pensada básicamente también, así como cuando cerramos los ojos y pensamos en este maltrato, esas representaciones que tenemos son muy significativas, porque son los casos que identificamos, que visualizamos y que obviamente son nuestra primera preocupación. Y son las que después reflejan nuestras conductas y en última instancia también nuestras leyes.
Entonces, si se fijan, la mayoría pensamos en perros, en gatos, en caballos, también en vacas, leí, pero no veo algunas otras, bueno, por lo que vi, estamos entre esas especies, ¿no es cierto? La mayoría perros, gatos, caballos, vacas. El hecho ya de hablar de vacas ya nos habla de una ampliación distinta a la que habíamos visto en la ley 14346, que habíamos, si se acuerdan quienes estuvieron, hubo una pregunta sobre la cuestión ganadera, si quedaban los animales sometidos a la explotación animal o a la explotación ganadera, si quedaban incluidos, y yo les respondía que no fue la idea de 1954, eh, y que por lo menos en los casos que estaban puntualmente establecidos no parecía que esté pensado para eso, porque los dos casos eran maltrato más que nada tracción a sangre y crueldad más que nada experimentación con animales, con lo cual la industria ganadera quedaba un poco afuera. Veo que algunos y algunas pensaron en vaca, lo cual también habla de un movimiento, habla de que los cambios que se están viendo en nuestras sociedades, cómo pensamos distinto. En 1954 probablemente nadie hubiese cerrado los ojos y pensado en una vaca maltratada. Esto no era como para por someter a ningún examen ni nada, pero era para que veamos cómo tenemos representaciones. Y es el pie para hablar de lo que quería y lo que propuse y de lo que les prometimos que íbamos a hablar ahora, que voy a cambiar el presi, que tiene que ver con la subjetividad jurídica animal. Esto en términos legales, esto es lo que habrán escuchado. El otro eje, así como el eje del jueves pasado fue el maltrato animal, el eje de hoy va a ser los animales como sujetos de derecho. Es esta idea cada vez más frecuente y este reclamo de que los animales dejen de ser considerados como cosas, como simples objetos, y pasen a ser entendidos por la ley como sujetos de derecho. Ya habíamos hablado, punteamos y adelantamos algunos casos en los que fue considerado determinado animal, en el caso de Sandra, que la vamos a ver ahora. Sandra, la vamos a invitar, como un sujeto de derecho, pero como les decía, tenemos grandes dificultades dentro de la academia, cuando hablamos de derechos animales, para englobar la cantidad de realidades múltiples que hay en el mundo animal. El reino animal es un reino enorme, y muchas veces pensamos en derechos animales y estamos pensando en algunas especies eh, que son minoritarias, perdón, em, y que nos quedan afuera un montón de otras realidades animales. Con esto estoy diciendo que hay que incluir a todos los animales y pedir subjetividad jurídica a todos los animales. Yo no estoy seguro. Lo que sí estoy planteando es que tenemos que empezar a definir ciertas cosas, sobre todo en la parte académica, que es lo que se supone que nos tenemos que encargar de aclarar los conceptos y las doctrinas y las ideas. Nos corresponde desde este lugar, y todavía creo que estamos muy demorados. Por supuesto que esto es lógico, el animalismo y estas reflexiones sobre la subjetividad jurídica animal o sobre la vida animal son, para la historia de las ideas, podemos llamarle nuevas, si hacemos un breve repaso, más allá de que hay referencias a lo largo de la historia de un montón de pensadores que se preocupaban por el sufrimiento animal. La realidad es que la mayoría de los debates fuertes empezaron en la década del 70 del siglo pasado, con lo cual estamos hablando de 50 años. Para la historia de las ideas es poco. Por eso digo, estos defectos que tenemos de todavía no definir bien, son defectos entendibles para algo que podemos llamar nuevo, porque lleva 50 años de desarrollo fuerte. Podemos ir más atrás con Jeremy Bentham, podemos Henry Salt. Hay trabajos y autores y personas que se preocuparon por este tema hace bastantes siglos. Pero bueno, la realidad es que la mayor concentración de desarrollos sobre ética animal, de hecho empezar a hablar de ética animal, es algo que empezó aproximadamente en la década de los 70. Entonces, todavía arrastramos estos efectos de no saber definir bien. Si se acuerdan, en el jueves pasado vimos que en las cuestiones éticas que atravesaban la cuestión animal, eh, habíamos mencionado que había un tema en entender dónde trazábamos esa línea de importancia moral, qué seres somos importantes y distintos.
el antropocentrismo, la visión antropocéntrica, es la que consideraba y considera que el humano, por distintas razones, distintos argumentos, es un ser superior al resto y tiene que tener una consideración distinta y mayor que el resto de la existencia. Bueno, a partir de los 70 y esto que mencionaba, estos estudios de ética animal, empezamos a algunas personas pensar que no es moralmente correcto creer que el humano, que las personas, que los animales humanos somos superiores al resto de los animales, por lo que empezamos a reclamar que esa barrera infranqueable que hablaba Jeremy Bentham, se expanda más allá de los humanos y entendamos que también los otros animales son sujetos que deben ser considerados moralmente, al igual que nosotros los humanos, nosotros y nosotras. Eh, pero bueno, eso todavía nos plantea dificultades cuando hablamos de animales en general. ¿Por qué? Porque animales, como les dije y como repito, es un reino gigante, el reino de los animales, y cuando pensamos en animales, muchas veces pensamos en los que tenemos próximos a nosotros, los que tenemos mayores relaciones de afecto, como los perros y gatos con los que convivimos en nuestras ciudades, en nuestros hogares, que forman parte de nuestra familia, caballos o vacas, también ahora pensando en la explotación animal de las industrias ganaderas, pero hay un montón de otros animales, y yo lo que les propongo un poco ahora, como decía el título de la presentación de hoy, es pensar en que en el mundo animal, en la realidad jurídica del mundo animal, en el sistema jurídico argentino, pongo yo ahí, tenemos algunos sujetos y muchos objetos. Si bien hemos avanzado y ha habido fallos, de hecho fallos renombrados a nivel internacional, fuimos en Argentina noticia en el animalismo por lo que mencionábamos de Sandra, en un fallo que reconoció una orangutana del Zoológico de Buenos Aires como sujeto de derecho, y como sujeto tenía derecho a condiciones de libertad, como cualquier otra persona humana. Por eso se aceptó que se interponga un habeas corpus. El habeas corpus es una figura que históricamente se utilizó para que una persona humana privada de su libertad pueda conseguir ser liberada. Bueno, la gran novedad fue que en Argentina, con algunos antecedentes también en Brasil, y bueno, de otros detalles que algún otro día podemos profundizar, pero bueno, en Argentina fuimos noticia porque Sandra fue una orangutana considerada sujeto de derecho a la que se le judicialmente reconoció que debía ser liberada. Pero fuera de este sujeto de derecho, que es Sandra, Cecilia u otros casos que tenemos, la mayoría del reino animal sigue siendo un objeto. La ley y nuestro sistema jurídico lo sigue considerando un objeto, y la reflexión que tenemos que hacer es si nosotros y nosotras también no los consideramos sujetos. Este pequeño cuadrito que hice muy rudimentario, porque si hay algo que no soy bueno es para el diseño gráfico, se darán cuenta, pero bueno, creo que nos puede servir igual para ordenarnos un poco en la charla. Vamos a ver muy por arriba algunas realidades del mundo animal, del reino animal, una especie de diferenciación que hice yo, arbitraria, que la hice yo, que podemos discutirla y me pueden decir esto no va en este lado, esto va en el otro, pero bueno. La idea, si siguen el cursor, puse por debajo el objeto, por arriba el sujeto. Se entiende que estamos hablando, ¿no? Simplemente de que el derecho, de que las normas, de que nuestras leyes, en cualquiera de sus variantes, entiendan que un animal no es una cosa, sino que es un alguien. No es un algo, es un alguien, no es un objeto, es un sujeto. De la misma forma que no decimos que una persona humana, como sí se dijo en otros, a ver, muchos reclamos animalistas, muchos argumentos del animalismo en los 70, en Estados Unidos sobre todo, equiparaban a que la forma en la que tratamos a nuestros animales como cosas, y que nos servimos, y que los utilizamos, y que los poseemos como una propiedad privada, si no nos vamos tan atrás en el tiempo, también lo hacíamos con otros humanos generalmente afrodescendientes, que eran la esclavitud, por lo menos formalmente, ya la erradicamos, pero de la misma forma entendíamos que ciertos humanos eran cosas y no eran personas. El esclavo era una cosa que podía ser
poseído y era propiedad de un amo, generalmente varón y generalmente blanco, y ese humano generalmente afrodescendiente era considerado una cosa. Entonces, bueno, logramos entender que todos los humanos deberíamos ser, por lo menos, deberíamos ser iguales. La idea ahora es utilizar esos mismos argumentos para decir que seguimos tratando a otros seres como cosas, que no deberían ser cosas, objetos, propiedades, sino que deberían ser sujetos al igual que nosotros. Esto en líneas generales. Ahora mi propuesta es ver cómo estos argumentos, si quieren después vamos a ir viendo, hoy vamos a tener a lo mejor un poquito más de tiempo para charlar, voy a dar un repaso medio rápido de esto y si quieren vamos a ir avanzando con preguntas, pero vamos a pasar a este repaso de qué tan sujeto o qué tan objeto son nuestros animales y qué tipo de animales, para empezar a pulir un poco esto que estamos demorados, entiendo yo, dentro del animalismo y dentro de la parte académica de los desarrollos animalistas, todavía nos cuesta un poco esta diferenciación. Arranquemos. Si empiezo arbitrariamente acá, por los animales urbanos y o de familia, les puse yo, empiezo porque es lo que principalmente y primariamente nos representamos, así como vimos en este pequeño ejercicio, la mayoría cuando pensamos en derechos animales, pensamos en principalmente estos animales, que son los que nos ocuparon un poco ayer. Ayer no, perdón, el jueves pasado. Yo lo acá distribuí, todo esto es un apunte, llamémosle, no es algo exhaustivo, no lo tomen absolutamente al pie de la letra, pero bueno, perros y gatos tienen cierta protección en la ley 14346 que vimos, con todos los defectos que tiene. La 14346, acuérdense, es la que vimos el jueves pasado, maltrato animal, con todas las necesidades de reforma que hay, pero así todo tienen una protección, llamémosle, o tienen, por lo menos quedan contemplados. A su vez, habíamos también un poco mencionado el jueves que para mí personalmente y para el gran sector del animalismo sería importante aumentar los desarrollos en el derecho de familia, esto que hablábamos de que las normas y las leyes simplemente deberían empezar a reflejar lo que pasa en nuestra vida real. En nuestra vida real, los animales con los que convivimos, no conozco mucha gente que los considere cosas. Los consideramos nuestros compañeros, compañeras, nuestros hermanos, hermanas, hijos, hijas, perrijos, gatijos. Hay distintas formas de que cotidianamente los llamamos porque es el vínculo afectivo que tenemos, no se nos cruzaría por la cabeza considerarlo como cosas, y sin embargo el derecho todavía lo considera como cosas. Entonces, bueno, ahí hay que ir un poco ajustando ciertos resortes legales, y me parece a mí y a gran parte de la doctrina que el derecho de familia es un derecho muy interesante y que puede lograr muchos aportes. Ya empezó a haber, no leyes, pero sí fallos, sí jueces y juezas que han reconocido a determinados animales, porque los jueces y juezas fallan sobre un caso puntual. En nuestro sistema de base romana, como se les llama en Argentina, América Latina y Europa continental, los jueces fallan sobre un caso puntual. El caso es Gonzalo Corti sobre maltrato animal, no es todos los animales ni todos los humanos. Entonces, es un caso puntual que tal juez o tal jueza analiza y sanciona. En esos casos puntuales ya se está viendo que hay juzgados, jueces y juezas que han reconocido que a los animales de esa familia tienen los derechos, por lo menos en un estado embrionario, que deberían tener, o que se supone que tienen el resto de la familia. Ya ha habido fallos que hablan de la tenencia, cuando una pareja se separa, una pareja ya sea un matrimonio o no, generalmente matrimonio para que llegue a los juzgados, pero bueno, así como se define la tenencia, que se llamaba en otra época, pero el cuidado personal de los hijos e hijas, también incorporar quién va a tener el cuidado personal de tal animal que integra la familia, de la misma forma que la familia humana, y ahí es donde empezamos a hablar de la familia multiespecie, un concepto interesante sobre el que habría que prestarle bastante atención y empezar a reclamar avances en la familia multiespecie, que no es otra cosa que lo que pasa en la realidad. A ver, es pedir que en los juzgados y en las leyes simplemente se refleje la realidad, es que nuestras familias, la mayoría de las familias, son multiespecies.
la mayoría de los argentinos y argentinas vivimos y convivimos con animales que consideramos parte de nuestra familia, con los que tenemos un gran vínculo afectivo, y bueno, no tengo que explicar mucho porque si están acá seguramente comparten esto que digo. Así como estas normas de derecho de familia, también hay otras normas que afectan a perros y gatos concretamente, porque estamos viendo, acuérdense, cada animal o cada especie animal por separado. Perros y gatos también en sanidad y control poblacional, lo que hablábamos de castraciones, y bueno, sobre esto es lo que más conocemos, entonces tampoco debería frenarme mucho. Perros y gatos, hablamos con la ley los contempla de esa forma, los caballos de forma parecida, también la 14346 estaba pensado para los animales y los caballos sobre todo, ojo, caballos utilizados para el trabajo, no había otra regulación de caballos, no, los caballos también fueron y son consumidos como alimento. Esa parte no estaba regulada, pero sí el caballo utilizado para el trabajo en la 14346, y abajo puse TAS, que es tracción a sangre, que también son regulaciones generalmente de cada ciudad. Cada ciudad establece si está prohibida o no la tracción a sangre, en qué lugares se permite, si es que se permite, bajo qué condiciones, y bueno, eso es un poco, habría que hacer localidad por localidad, hasta tanto existiera una ley nacional, pero es difícil que haya una ley nacional, aunque se puede, por supuesto. Y después lo que puse fue mascotas, entre comillas también, porque esta forma de mencionar a las mascotas ya estamos tratando de superarla. Y bueno, hay también disposiciones provinciales, ordenanzas que regulan de distintas formas la vida de estos animales urbanos o de familia. Acá pongo que el gran nexo que tenemos con estos animales es un vínculo afectivo, por eso tienen esta protección o esta consideración legal que los deja, si se fijan, yo los puse en un lugar medio, porque ya hay fallos que consideraron a algunos perros y a algunos gatos que empiezan a mencionar que son sujetos de derecho. El camino ya arrancó y va a ir avanzando, van a haber más fallos fallos digo, resoluciones, sentencias judiciales que, que consideren que con los argumentos que estuvimos viendo el jueves pasado y con otros que pueden ir surgiendo hoy, pero bueno, ya están en un estado intermedio en el que no son tan considerados como un objeto, sino que ya se están desplazando hacia el lugar de sujeto. Quien está mejor posicionado en la categoría de sujeto de derecho, están acá, puse este dibujito, que son los que denominamos homínidos. A ver, yo no soy especialista en biodiversidad, pero entre las divisiones, las familias y del reino animal, nosotros pertenecemos a los homínidos, compartimos la categoría de homínidos con otras cuatro especies: los orangutanes, los gorilas, los bonobos y los chimpancés, y por supuesto nosotros y nosotras, les Homo sapiens. Con grandes similitudes genéticas, estamos hablando de que el ADN que compartimos, por ejemplo, en el caso de chimpancés, es sobre todo una similitud del bueno, ya redondeemos 99%, esto no me voy a meter en números porque hay distintos estudios y demás, pero hay similitudes genéticas notables. Tampoco hay que ser, ya después del darwinismo ya entendemos que venimos todos de un antepasado común y que tenemos similitudes asombrosas. En el caso de Sandra, que fue la que mencionábamos, la orangutana que fue reconocida en Buenos Aires como sujeto de derecho, los acercamientos que ha habido a ella, imágenes y demás, muestran una cercanía, incluso, bueno, una cercanía no solo genética, sino emocional. Estamos hablando de seres muy, muy, muy parecidos a nosotros y nosotras. Lo que ha llevado esa similitud, esa cercanía, esa semejanza, ha llevado a que algunos grupos animalistas empiecen a abogar por su reconocimiento como sujeto de derecho. Esto es lo que hablo del proyecto Gran Simio, lo que leen ahí es un proyecto de alcance internacional que en cada país en el que se puede desarrollar va intentando lograr sentencias que reconozcan a estos grandes simios, cualquiera de los que sea, orangután, gorila, bonobo, chimpancé,
lograr que los juzgados, que los fallos los reconozcan como sujetos de derecho. Esto se hizo y se hace en todas partes del mundo, llamémosle, y tuvimos la fortuna, suerte, o más que nada el trabajo, en este caso fue la FADA, la Asociación de Funcionarios y Abogados por la Defensa de los Animales, por los Derechos Animales, que establecieron y que iniciaron una serie de presentaciones judiciales en distintas localidades del país, pidiendo la liberación de tal o cual gran simio. Eh, Así como fue rechazado en muchos lados, llegó el momento en el que en Buenos Aires Sandra logró la liberación con estos argumentos. Esto fue un gran avance, pero lo que a veces tenemos que entender en el caso de los grandes simios es dos puntos principales. Primero, que estamos hablando de lo que señalo ahí como efectos interpartes, es de vuelta a esto de las sentencias. Las sentencias, un juez o jueza decide sobre el caso puntual, o sea, Sandra fue considerada sujeto de derecho, no todos los orangutanes. Cecilia fue considerada sujeto de derecho, no todos los chimpancés. Suiza, la que menciono ahí, es una de Brasil, el caso de Brasil, que también formó parte del proyecto Arancimio. Pero bueno, redondeando, lo importante acá que entendamos es que estos sujetos de derechos son esos sujetos concretos. Sandra y Cecilia, no los orangutanes, no los gorilas, no los chimpancés. Entonces, es un alcance limitado. Cuando salieron estos fallos, los celebramos porque se suele decir que sienta jurisprudencia, o sea, es una base para que después otros jueces y juezas decidan de la misma forma, pero no necesariamente. Lo ideal sería que haya una ley en nuestro sistema legal, que no es el mismo que existe en Estados Unidos y en el Reino Unido, en el que tiene mucha importancia la base jurisprudencial, o sea, tiene importancia lo que decidieron antes sobre un mismo tema jueces y juezas, sino que nosotros, si bien tiene importancia, los fallos anteriores y la jurisprudencia para nosotros es mucho más sólido que esté en una norma, que esté en una ley, sobre todo si es una ley de alcance nacional. Esta es una de las salvedades que hago con lo que digo efectos interpartes, o sea que son sujeto de derecho no todos los orangutanes, sino Sandra y quien tenga la suerte de tener un fallo judicial favorable. Lo otro que quiero mencionar sobre esto es que la base por la que se lucha por los grandes simios y su liberación es una base en la que también no todos estamos de acuerdo. La base es que el argumento para pedir su liberación y para pedir su consideración como sujeto de derecho es que son parecidos a nosotros, los seres humanos. Hay quienes eligen esta estrategia porque, o sea, eligen este argumento como algo estratégico. El proyecto Gran Simio yo creo que lo que intenta es empezar por estos casos que son más fáciles de ser aceptados, porque realmente las similitudes son notables. Es difícil ver un orangután, un chimpancé y no ver un pariente humano. Pero por el otro lado nos da la dificultad de que ese argumento de la similitud sigue siendo un argumento que puede ser criticado como antropocéntrico. Yo no estoy cerrando acá porque, bueno, lamentablemente es así, o nos quedamos a veces en la pureza doctrinaria o nos dejamos llevar por la parte más pragmática. Esas son decisiones a veces difíciles. ¿Qué hacemos si optamos por lo que es más fácil de conseguir en la práctica o lo que es más puro teóricamente? Bueno, no es una respuesta que yo pueda dar. Lo que sí quiero señalar es que, bueno, el fundamento de liberar o considerar sujeto de derecho al animal, en realidad no al animal, sino a los grandes simios, porque son parecidos o porque pertenecen a la misma familia que nosotros los Homo sapiens, es un argumento que nos cierra la puerta ahí. Porque si solo nos importa porque sean parecidos a nosotros, los que no sean tan parecidos a nosotros y nosotras no van a tener esa protección. Bueno, para discutir, no lo estoy cerrando, no estoy criticando el movimiento del Proyecto Gran Simio, porque, como digo, ha logrado estos fallos y ha logrado avances que son muy significativos y que abren la puerta para que se siga desarrollando el derecho animal. Pero bueno, yo hago estas dos salvedades nomás, de que el efecto, los sujetos de derecho son esos puntualmente, son Sandra y son Cecilia, y cada animal que logre un fallo judicial
pero no todos, no la totalidad, porque la sentencia solo afecta a quienes formen parte de ese proceso judicial. Y por el otro lado, el argumento de que la cercanía, la similitud y la semejanza con el humano tiene un pequeño tinte antropocéntrico, tiene un pequeño tinte que nos sigue poniendo como importantes, entonces si se parece a nosotros, sí, y si no se parece a nosotros y nosotras, no. Como lo digo, todo con pinzas, no es una crítica a fondo, son aspectos para seguir debatiendo. Estos casos puntuales que han logrado ser reconocidos sujetos de derecho, yo lo ubico en la cúspide, lo ubico en la parte más arriba de la subjetividad, porque explícitamente fueron considerados sujetos de derecho. Pero vamos a ver algunos otros casos. Voy a ir recorriéndolo como me parece, pero por ejemplo, si se fijan acá a la derecha, ven que hay un animalito marino. Acá yo lo que destaco son las especies protegidas, que alguien por ahí también lo mencionó en la primera imagen que se le vino a la cabeza cuando pensó en un animal sufriendo. Las especies protegidas, si bien no son considerados sujetos de derecho, tienen un rango legal que por lo menos las sitúa en un lugar desde la letra de la ley, un lugar superior a muchos otros animales. Esto no quiere decir que después su vida sea mejor, no quiere decir que estén protegidos, pero por lo menos la ley los considera de otra forma. Hay distintas formas de proteger especies, de las que tenemos nosotros. Yo voy a hablar de Argentina, pero bueno, tenemos también las regulaciones que establecen algunos animales, algunas especies animales como monumentos naturales, ciervos andinos, que son el huemul de Taruca, el yaguareté, la ballena franca austral. Hay otras especies animales que por distintas razones está prohibida su caza. Hablamos de los cetáceos, hablamos de los ñandúes, de los guanacos. Generalmente son especies con un alto grado con un peligro de extinción. Hay ciertas escalas para ver el estado de conservación de distintas especies, incluso en las páginas oficiales de Nación, argentina.gov.ar, hay un poquito un resumen de estas distintas regulaciones que tienen algunas especies. Y después también hay, por ejemplo, algunos planes o convenios de conservación, como por ejemplo en la vicuña, focas antárticas y demás. Esto, de vuelta, si lo pensamos en términos de si son objetos o sujetos, claramente en todo lo que hablamos acá no hay sujetos de derecho, pero tienen alguna regulación que los pone por encima de otras especies que vamos a ver que están más abajo en esta pirámide de consideración de la ley. Después lo que hay que mencionar es que, bueno, esto es lo que dice la letra de la ley. Después sabemos que estas especies supuestamente protegidas, a veces en la realidad no están tan protegidas, pero bueno, de vuelta, hablamos de los términos legales, hablamos de la letra de la ley. Hay ciertas formas de que algunas especies, a ver, de vuelta, vamos a los argumentos. En el caso de los animales de familia, decíamos que el argumento por el que nos importan y por el que pedimos su mejora es un argumento más que nada afectivo, porque son los animales con los que más convivimos, con los que compartimos emociones, compartimos nuestra familia, compartimos nuestras ciudades, y bueno, nos afectan en ese sentido afectivamente. En el caso de los grandes signos decíamos que el argumento era un argumento de tipo de similitud con los Homo sapiens, pertenecemos a la misma familia de grandes simios, por lo tanto nos parecemos, por lo tanto hay que protegerlos. En este caso las especies protegidas generalmente es porque corren algún tipo de riesgo. Como especie, la propia especie, que no cada animal individualmente, sino que las especies están amenazadas o en peligro de extinción. Entonces nos importa, el argumento acá es que nos importa que no se extingan como especie, no no teniendo en cuenta su sufrimiento individual. Acá los argumentos no van por el lado de pensar en el sufrimiento del yaguareté, sino en que no se extinga el yaguareté, por una cuestión también de conservación que tiene que ver mucho más con lo ambiental que con la ética animal individual. Pero bueno, con ese argumento igualmente estas especies están situadas en un lugar un poquitito más arriba que otras. ¿Qué otras, por ejemplo? Bueno, si sigamos bajando en esta escala, en esta pirámide, que yo no la dibujé como pirámide, pero que bueno,
está así arriba y abajo. Tenemos lo que hablamos de la fauna silvestre. Si se acuerdan, el jueves pasado mencionamos, muy por arriba, la ley 22421, que la ley 22421, si bien la mencionamos cuando hablábamos de derecho penal, cuando hablábamos de maltrato animal, lo vinculábamos muy por arriba con la ley 22421 de fauna silvestre. Hay que decir que esta ley no es una ley específicamente penal. Tiene algunos artículos que sancionan penalmente algunos delitos contra la fauna silvestre, pero en realidad es una ley que regula o pretende regular enteramente a la fauna silvestre. Hago una pequeña descripción acá de lo que la ley entiende por fauna silvestre, que son, fíjense cómo los términos, los animales que viven libres e independientes del hombre en ambientes naturales o artificiales. Ese es un caso. El segundo caso son los bravíos, los animales bravíos o salvajes, que viven bajo control del hombre, ya no libre e independiente, sino bajo control del hombre, en cautividad o semicautividad. Y el otro supuesto que la ley entiende como fauna silvestre, perdón, son los que originalmente domésticos, que por cualquier circunstancia vuelven a la vida salvaje, convirtiéndose en cimarrones. En definitiva, lo que me interesa acá señalar es que, de vuelta, esta protección o supuesta protección de la fauna silvestre es una protección colectiva. No está pensada para tal o cual animal en concreto, para tal o cual maltrato, como pensábamos en la ley 14346, sino que es más para la fauna en general. Es una protección colectiva, pongo yo ahí. Y incluso si miramos los delitos que están sancionados, tipificados diríamos, son delitos de caza prohibida, cazar a un animal, ya lo habíamos mencionado, en un fundo ajeno, en una tierra ajena sin autorización del propietario de esa tierra, o cazar una especie que esté protegida, o con medios prohibidos, o cazar predatoriamente, pero en definitiva no está prohibida la caza de animales, sino que está prohibida la caza en ciertas circunstancias puntuales. Pero bueno, aún así siguen teniendo estos animales una mínima consideración, un poquito más baja ahora que las especies protegidas, porque ya no hay una consideración especial a cada especie, sino que es la fauna en general. Entonces hablamos de esta graduación de objetos y sujetos. Como vemos, ya pasamos por la parte más alta de la pirámide, pasamos por los animales que supuestamente mejor considerados están por la ley, de los cuales sujetos de derecho podríamos apenas contemplar a los grandes simios que han tenido esa suerte de tener un fallo favorable, o los que van empezando los animales de familia o los animales urbanos, que también empiezan a tener algún que otro fallo que los reconoce como sujeto de derecho, y hacia ahí se va avanzando. Pero vamos a seguir viendo otras especies que no están tan consideradas, otros casos supuestos que están más indudablemente vinculadas a la idea de un objeto, que socialmente y por lo tanto legalmente consideramos más con un objeto. Y acá vamos a pasar a otro ejemplo, otro grupo de animales que fue mencionado por muchos y muchas de ustedes en esta imagen que se les vino del maltrato animal, del sufrimiento animal, que son los animales sometidos a la explotación pecuaria, del ganado. Según la ley, ganado mayor, pues encontramos vacas, toros, caballos; ganado menor, ovejas, cabras y cerdos, una mínima delimitación. Pero estos animales, así como hablábamos el jueves pasado, no quedan incorporados a la ley de maltrato animal, no tienen la protección que suponemos o que pensamos o que deseáramos hoy en el siglo XXI, sino que son considerados propiedad privada. Son claramente una cosa semoviente, dice el Código Civil y Comercial. Esto es una categoría vieja. Semoviente es una cosa que se mueve por sí sola. Fíjense, la ley, que es también una categoría que viene desde hace miles de años, es el ganado para la ley, para el Código Civil, es un semoviente, es una cosa que se mueve por sí misma. Que puede ser objeto del abigeato, lo que decíamos, grandes penas para quien robe un animal considerado parte del ganado, pero no para proteger al propio animal y no porque
pensemos o porque la ley considere que ese animal no puede ser robado, sino porque afecta la propiedad privada del sector ganadero. Pero lo que pasa acá también es que es donde yo les decía que también tenemos que reflexionar sobre nuestras nociones culturales y sociales. Históricamente y actualmente todavía persiste una alimentación basada en animales, con lo cual, si hoy, mañana, pretendiéramos tener una ley que considere que todos los animales son sujetos de derecho, entraríamos en el conflicto de qué pasa con los animales que nos comemos. Eh, a ver, si hiciéramos una equiparación con los humanos, sería como una especie de canibalismo. Si pensamos que todos, si queremos que todos los animales sean sujetos de derecho, como sostenemos desde grandes sectores del animalismo, tenemos la dificultad de que la mayor parte de la población mundial, quien puede costearlo hoy, come o se alimenta a base de animales, con lo cual hay una gran dificultad en cuando levantamos la bandera de la subjetividad jurídica animal y que decimos que los animales tienen que ser sujetos de derecho. La gran dificultad está en que la gran mayoría de la población local, argentina, pero también mundial, consume animales, se alimenta a base de animales, con lo cual eso no es compatible con considerarlos sujetos de derecho. ¿A dónde voy con esto? A lo que hablábamos y reiterábamos un poco el jueves pasado. El cambio de fondo es el que más necesitamos, es el cambio que logramos con la comunicación, con la educación, con la participación, en empezar a entender que se puede vivir sin consumir animales. Ya la ciencia ha avanzado, los libros de medicina y nutrición hace no mucho tiempo decían que esto era imposible, que no era sano. Afortunadamente se van renovando los libros y ya sabemos que se puede vivir con una alimentación que no esté basada en animales, una alimentación a base de plantas, y bueno, les dejo también, quien no haya participado, Animal Libre se ocupa también, como habrán visto, de temas de comida vegana, de cursos veganos, así que no quiero redundar en eso, pero bueno, el punto a donde iba yo era que mal podríamos pensar que todos los animales van a ser sujetos de derechos si nos seguimos comiendo a los animales, ¿eh? Eso es lo que quería decir como reflexión. Por lo tanto, el ganado queda en este lugar desprotegido, o mejor dicho, solo protegido como propiedad privada, solo protegido porque cuesta dinero una vaca y el ganadero no lo quiere perder a ese dinero. Esa es la única protección que tiene la vaca, por lo menos a grandes rasgos y de la letra de la ley, aunque se avanza, por supuesto, en regulaciones que se preocupan por el bienestar animal, en de qué forma son trabajadas. Ahora, bueno, un pequeño apéndice, no sé si hay una marca, no sé si se pueden decir marcas o no, pero una marca de lácteos que frente a estos cambios culturales y la caída en las ventas de lácteos, han empezado a insistir en la certificación, supuesta certificación del bienestar animal, de cómo las vacas lecheras son tratadas, sus vacas lecheras son tratadas de otra forma. Bueno, más allá de lo que podamos opinar de esta empresa y de lo que hace, es una buena noticia que hayan recibido ese golpe. Quiere decir que somos cada vez más quienes estamos en contra de la alimentación a base de animales, y bueno, al caérsele las ventas, el mercado y el capital no tiene mucha ideología. Si algo no les cierra y no venden, lo modifican. Por eso digo que el cambio más profundo tiene que ser desde nuestras sociedades y desde nuestros hábitos diarios. Pero bueno, en definitiva, siguiendo con este repaso de las distintas especies y los distintos lugares que ocupan en nuestra escala legal de sujetos u objetos, el ganado queda en una posición eh, perjudicial bastante baja, en la que son un objeto y, peor de todo, son un objeto caro, con lo cual son un objeto sometido a un montón de otras atrocidades. Pero después hay un montón de otros animales y especies y grupos animales en los que no pensamos y en los que están silenciados y que son numerosos. Y que están, por supuesto, en la más baja consideración legal, y son claramente un objeto. Yo los distribuí, por ejemplo, la ictiofauna, digamos, los animales y las especies animales de nuestros ríos y mares. Hay algunas regulaciones, por supuesto, que afectan a estos animales,
pero más que nada lo que regulan es la actividad comercial, regulan cómo es la pesca marítima, cómo se tiene que hacer, o la pesca continental. Estamos hablando de regulaciones que tienen que ver con las mismas regulaciones de otros sectores comerciales. Tienen que, el fundamento o la intención de la ley es que el comercio de ese espacio, de ese sector, esté regulado. No importa acá el bienestar de cada animal concreto, no importa el bienestar de tal o cual pez, porque acá no hablamos de cetáceos, no hablamos de mamíferos marinos, sino que hablamos de un surubí, hablamos de una trucha. Y de vuelta lo mismo, culturalmente no pensamos en estos animales cuando pensamos en subjetividad jurídica, no pensamos en estos animales normalmente cuando pensamos en sujetos de derecho. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé, no lo estoy diciendo. El punto es que todavía tenemos, vuelvo a la propuesta de hoy de empezar a delimitar y pensar las distintas realidades animales que no pueden todas quedar englobadas bajo nuestra misma consideración, ni tampoco bajo la misma ley. No todos los animales somos iguales, por lo tanto no todos los animales podemos estar regulados de la misma forma. Cada cual, cada especie animal tenemos intereses distintos, vidas distintas, realidades distintas. La idea y hacia donde tenemos que avanzar es hacia ir distinguiendo un poco y hacia ir aclarando nuestros panoramas. Sobre todo hablo también, como les decía inicialmente, de los trabajos desde la parte académica, de la dificultad que implica hablar de derechos animales, o de los animales como sujetos de derecho cuando hay distintas realidades que hay que contemplar y que hacer una gran bolsa de animales puede ser un error que podemos llegar con el que podemos llegar a amparar un montón de injusticias, porque a veces pensamos en derechos animales y pensamos en sujetos de derecho y estamos pensando en un grupo, en un cierto grupo de animales y no en todos. Creo que tenemos que ir avanzando en estas diferenciaciones. Eh, y vamos a seguir un poco con los últimos grupos, si quieren, porque vamos bien de hora, pero bueno, quería dejar hoy espacio para que hablemos un poco, porque estos temas son un poco más debatibles. No, si bien yo entiendo que acá el espacio en el que estamos hablando es un espacio en el que vamos a estar la mayoría de acuerdo con los derechos de los animales, bueno, yo a veces me toca hablar en otros lugares en los que esto no está tan claro y hay quien no está de acuerdo con muchas consideraciones, pero bueno, nos viene bien igual debatir incluso desde dentro de los espacios animalistas, porque hay muchas cosas todavía por avanzar, por corregir, no tenemos que creer que ya llegamos al lugar ideal de consideración ética, sino que todo hay que ir debatiéndolo, moviéndolo y caminando. Últimos dos grupos de animales que yo distinguí acá en este pequeño presi. Voy a empezar por acá, por lo que puse como animales liminales. Esa denominación es una denominación que hacen dos autores canadienses, un libro muy interesante, así como les recomendé el jueves pasado, La Pachamama y el Humano. Quien no haya podido leerlo, hay un libro que es de donde tomo esta denominación de animales liminales, que se llama Zoopolis, Zoopolis, de Donaldson y Kimlicka. Es un libro que avanza un poco en esta idea de ir distinguiendo las distintas realidades animales. Eh, y lo que los autores proponen un poco es que hay una categoría intermedia, porque siempre pensamos en animales o urbanos, animales con los que convivimos, o animales silvestres con los que no tenemos vínculo. Y en el medio, el gran aporte de este libro, más allá de otros aportes que son muy interesantes, es el de entender, el de detectar y señalar que hay algunas especies que, que merecen alguna consideración especial y distinta, que no pueden quedar abarcadas ni por las relaciones afectivas con las que compartimos los animales de nuestros hogares, de nuestras familias, ni por la idea de las especies protegidas salvajes. Esos son los animales liminales, que son los que, bueno, yo hice ahí una pequeña ejemplificación que va desde las ratas y palomas hasta las comadrejas y cuises. Son estas especies animales que sea porque las ciudades se van expandiendo y ocupando lugares
que antes estaban ocupados por, por espacios más silvestres, o porque los propios animales se acercan por conveniencia, por comensalidad, porque les sirve la forma en la que vivimos, los desechos que generamos, o cualquiera que sea nuestra actividad humana, les sirve para subsistir. Y estos animales están en una etapa, en un estado intermedio, porque no compartimos, no quieren vivir con nosotros, no tenemos relaciones afectivas, ni ellos se benefician de eso, pero compartimos el espacio y a ver, si vamos a preocuparnos por la realidad animal, también ellos y ellas necesitan consideración, em, y por lo menos ser identificados y entender que su realidad y su vínculo es distinto con nosotros. Em, Hay algunas cosas, hay algunas normas que regulan, hay ordenanzas, generalmente en las grandes ciudades, sobre las palomas y los murciélagos, que hace un tiempo eran considerados hasta como plagas y eran tratados, se trataba de erradicarlos, de exterminarlos, y hoy afortunadamente estamos avanzando en entender un poco que se puede regular de otra forma, que podemos respetar un poco su existencia y a la vez, obviamente, una mejor convivencia con nosotros y nosotras. Em, pero bueno, yo mencioné ahí experimentación y disección porque muchos de estos animales son con los que experimentamos, sobre todo las ratas, sobre todo los roedores, han sido tradicionalmente los animales más afectados a la experimentación humana junto con algunos otros simios. Pero es importante, me parece que es sano empezar a distinguir estas otras realidades, porque tenemos que trabajar sobre estas realidades para ver de qué forma los consideramos. No podemos tratarlos como los animales de nuestra familia, ni tampoco podemos tratarlos como los animales salvajes. Viven de otra forma y necesitan que les reconozcamos y que nuestras leyes y nuestras culturas los reconozcan y los traten de otra forma. Obviamente que si hablamos de vuelta en el eje conductor que teníamos de objeto y sujeto, este tipo de animales quedan bastante lejos de la consideración de ser un sujeto de derecho. Va a tomar mucho tiempo hasta que veamos alguna presentación judicial que pretenda que un murciélago es considerado. Murciélago a lo mejor hoy estamos despertando en que son animales que cuya función en el ecosistema nos es también beneficiosa. No debería ser el único argumento, como veníamos hablando, la utilidad que tienen para nosotros no debería ser un argumento, pero bueno, es un comienzo para que empecemos a prestarle atención y a cuidarlos de alguna forma, pero va a tomar mucho tiempo hasta que veamos que un quiz tenga... Yo estoy hablando desde algunas realidades de mi región, seguramente hay otros animales por el alcance nacional que tiene el curso, o quien lo esté viendo después grabado puede pensar en otras especies, pero bueno, estas son las que más o menos en mi región se me vienen a la mente. Pero es bueno visibilizarlos. Por esto que pongo acá, que son invisibles en esta dicotomía que siempre hacemos de pensar en una naturaleza barra civilización, naturaleza barra cultura, como si fuesen dos lugares distintos, dos fronteras que tenemos, o lo civilizado o la naturaleza. Esa dicotomía no solo ya hay que ir superándola y hay que ir entendiendo que es todo un mismo espacio planetario con distintas realidades, pero a la vez nos sirve también prestarle atención a estos grupos silenciados de animales que tienen su realidad, que tienen su vida y que merecen, por distintas causas, por distintos argumentos, merecen también nuestra consideración y que nuestras leyes se preocupen y se ocupen de su vida. Y por último, hablamos de derechos animales y bueno, eh, comentaba yo inicialmente y reitero lo amplio que es el reino animal, y que cuando hablamos de derechos animales muchas veces pensamos solamente en un pequeño grupo reducido. Esto nos lleva a hablar de los invertebrados. Los invertebrados, que podríamos decir quienes no conocemos mucho de biología y demás, que podemos identificarlos con los insectos, pero son un montón más de especies y de familias, nos quedan en un lugar complicado. ¿Por qué? Primero porque son la gran mayoría de la población animal mundial. O sea, si quisiéramos pensar en la mayoría de los animales, la mayoría de los animales del planeta son invertebrados. Sin embargo, no pensamos en ellos cuando pensamos en derechos animales. No digo que esté mal, no digo que esté bien.
simplemente estoy señalando de vuelta, yo soy reiterativo, pero para que se entienda a veces porque trato de no ser malinterpretado en este sentido. Son la gran mayoría de la población mundial, animal, también la población mundial, y cuando hablamos de los argumentos, ¿se acuerdan que veíamos que dentro del animalismo consideramos que la capacidad de sentir que tienen los animales, decimos, esa capacidad de sentir, esa sensibilidad, esa conciencia, es la que les amerita que sean considerados sujetos de derecho? Eso es lo que decimos dentro del animalismo, yo lo comparto, pero a donde voy es que en esto de que digo que hay que seguir construyendo y hay que seguir puliendo ciertas cosas, estamos hablando de que el fundamento para los derechos animales es la sensibilidad, y hoy, esto después cambia, pero al día de hoy la ciencia no les reconoce la misma sensibilidad y no les reconoce en principio sensibilidad a los invertebrados por carecer de un sistema nervioso central. Esto con pinzas porque después los libros cambian y después mañana nos enteramos que de una u otra forma tienen una sensibilidad, o no lo sé. Pero hoy el consenso científico dice que los invertebrados no tienen esa sensibilidad, no tienen ese sistema nervioso central que hace que sientan placer y dolor, que es lo que nosotros entendemos que es el fundamento más fuerte para reconocer a los animales como sujetos de derecho. Entonces, este es un gran problema que tenemos, que de hecho nos lleva a veces a los detractores de los derechos animales a ridiculizaciones. Hay quien dice, bueno, derechos animales, pero mataste un mosquito. Muchas veces eso se hace con malas intenciones, esos argumentos, pero nos debería servir para llamarnos la atención de que hay algo ahí que tenemos que resolver. Es cierto, el mosquito es un animal, sin embargo no estamos pensando en los derechos de los mosquitos cuando hablamos de derechos animales. No digo que esté mal, no digo que esté bien, no digo que haya que incluir a los mosquitos como sujeto de derecho, solo digo que hay que seguir puliendo las categorías, sobre todo académicamente, en las que hablamos de derechos animales. ¿Por qué? Porque hablamos de sensibilidad, porque hablamos de derechos animales, y la mayoría de los animales, hasta donde dice hoy la ciencia, todo con pinzas, todo discutible, esto se va modificando, pero hasta donde se supone el consenso hoy, los invertebrados no tienen esta sensibilidad que le reconocemos a los animales, y son la mayoría de los animales del planeta. Entonces, eh, este pequeño paneo, este pequeño panorama de las distintas realidades que yo selecciono, hay quien me pueden agregar de acá, quitar acá, esto es algo personal mío que hice yo para este efecto, para que nos sentemos un poquito a discutir y debatir. Responde a esto, a la propuesta. No estoy diciendo, no estoy afirmando, hoy voy a ser menos asertivo en ese sentido. Cuando hablábamos de leyes, de maltrato animal, de 14346, puedo dar mayores certezas. Acá no tantas, acá todo es discutible, todo es debatible, hay quien tenga una opinión y otra. Solo lo que quiero señalar, y la propuesta para hoy, era de que hablamos, y a ver, yo también enarbolo la bandera de la subjetividad jurídica, yo también considero que los animales tienen que ser considerados sujetos de derecho, que la barrera en el humano y este pedestal antropocentrista en el que nos ponemos tiene que ser derribado por un montón de fundamentos, pero a la vez me gusta llamar la atención en que todavía tenemos que definir un montón de cosas, porque decimos animales, y los animales responden a un montón de realidades diversas. Es un reino enorme en el que nos vendría bien empezar a distinguir distintas realidades para distinguir distintas regulaciones, porque si no, metemos, como se dice, en una bolsa a todos, y cuando metemos a todas realidades distintas en una misma bolsa, cometemos injusticias. Cometemos injusticias y además perjudicamos un poco el pragmatismo de la lucha. Esa crítica burlona que nos pueden hacer de matar un mosquito, más que enojarse, hay que tomarla para entender que tenemos que pulir un montón de cosas, que el camino recién arranca, que la lucha animalista es una lucha nueva en el ámbito de las ideas, nueva porque digo esto de los desarrollos desde hace 50 años a la fecha, y siguen avanzando por suerte, pero estamos recién arrancando. Y a mí me gusta llamar la atención sobre este tema, que a veces ya dentro del propio nombre estamos cometiendo algunas imprecisiones que nos pueden llevar a injusticias. Lo pongo así en términos medios polémicos para ver si logramos hablar un poquitito.
Pero si les parece, Eli, dejo de hablar un rato y empezamos con algunos intercambios, así veo qué cosas no quedaron claras, qué se entendió bien, qué se entendió mal, porque esto es un poco más delicado y puede llegar a que alguien se enoje conmigo, y me gusta que se enojen y que me digan en qué no están de acuerdo y a ver si puedo aclararlo para que se entienda el punto que quise proponer hoy de cómo entendemos que hay no me acuerdo el título como le habíamos puesto, pero era algo así como algunos sujetos y muchos objetos. Ese era el punto, ese era el núcleo que quería mencionar en cómo cuando pensamos y luchamos por los animales como sujeto de derecho, quedan muy poquitos adentro de esa consideración y en el fondo hay un montón de objetos que tenemos que sentarnos a ver de qué forma los tratamos como ley, eh, no solo a través de las leyes, sino a través de nuestras culturas, sociedades, y bueno, cómo, hacia dónde vamos en este camino que, repito, para mí recién comienza, que es el animalismo, pero bueno, me gustaría que me vayan contando un poquitito, me pregunten, o bueno, discutamos y debatamos un poquito. A ver si tengo. Gonzalo, ¿me escuchás? ¿Te escucho, Eri? Buenísimo. Por mi parte, se quedó muy bien claro el mapeo que hiciste. Uy, perdón, tengo la notificación activada. Ahí está. Quedó muy bien claro con el panorama que nos pusiste y para quienes quieran brindar soporte, como él recién decía, que encienda el micrófono y lo vaya comentando. Yo en silencio. Quedó una pregunta hace mucho y esa sí la tenemos apuntada. Pero quienes tengan aportes o preguntas, podemos ir charlándolas. Bueno, ya se van a ir animando si quieren, capaz que es más, es menos vergonzoso si quieren escribir. Yo ahí estoy leyendo un poquito el chat y veo que comparten algunos casos de esto que hablábamos de los animales liminales, que afortunadamente es cierto, acá Florencia dice que en Santa Fe, por ejemplo, se trata de la reproducción de palomas. Andy dice que en Nueva York el gobierno puso a una encargada de desratizar la ciudad. Si nos querés compartir, Andy, un poco qué sabés de eso. Em, bueno, alguien que tiene cuenta que dice animales dice que hace años alimenta una veintena de palomas y pajaritos, que también son su debilidad. Esto habla de, bueno, de esto que hablamos, de cómo hay distintas realidades, también distintos vínculos. Quienes tenemos vínculo afectivo también con aves, pero hay quien, por ejemplo, no sabe, no pueden convivir porque a lo mejor les da un poco ¿cómo decirlo? Impresión. Mira, hay formas de relacionarse con los animales más cercanas y menos cercanas, pero bueno, por eso es importante que sigamos avanzando y bueno, y que eventualmente las normas, distintas leyes y distintas regulaciones vayan reflejando eso que como sociedad pensamos. Alguien que se anime, que levante la mano o que escriba. Eh, Una pregunta del comienzo del encuentro era sobre la agresión a perros con objetos como ladrillos que le provoquen daño. Si estaba contemplado en la ley 14346. Y la otra parte de la pregunta era mediante qué medios se puede probar esto como para poder hacer una denuncia. Bien, sí, 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 ese tipo de lesiones, a ver, yo voy a decir algo, ahí, hoy con el avance que hemos tenido en las consideraciones animalistas, no tanto por la propia letra de la ley, pero estos cambios culturales llevan a que también hayan fiscales y fiscalas que tengan sensibilidad animal y que, bueno, en sus pequeñas actuaciones em, expandan un poquito la, 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 la letra que se supone taxativa de la ley y quedaría encuadrado. A ver, porque acá me lo habían puesto, quiero ver bien los términos de la pregunta. Pegarle a perros con un ladrillo con intención de provocarles un daño. Sí, sí. Está contemplado, quedaría incorporado. ¿Cómo se puede demostrar? ¿Mediante qué medios de prueba? La prueba es siempre la clave de toda la cuestión judicial. Es, como decíamos, como hablamos el jueves pasado, las leyes pueden ser muy lindas en sus letras, pero después hay que aplicarlas y en la aplicación la prueba tiene un rol fundamental, la evidencia.
¿Cómo se puede probar? Bueno, se puede probar, suponiendo el ejemplo del ladrillazo, con algún dictamen de algún médico o médica veterinaria, eh, que puede de alguna forma mostrar que tal lesión fue por un por un objeto contundente del tipo de una piedra, ladrillo. Obviamente no se va a probar que específicamente fue un ladrillo de tal o cual característica, pero ya con que sea un objeto contundente tipo ladrillo piedra, el tipo de golpe, el dictamen médico del animal em, puede distinguir este tipo de lesión. El otro problema está en que esa lesión haya sido ocasionada por la propia persona, acá donde la prueba tiene que ser una prueba visual, sea de un testigo o de una cámara, una filmación, una foto, hay que de alguna forma probarlo. Obviamente no es fácil, siempre el tema del probatorio es el talón de Aquiles de todas de todas los casos y las demandas de maltrato animal. Pero bueno, generalmente, obvio, a ver, también alguien lo tiene que haber visto, si no, ¿cómo sabemos que ese ladrillo se lo tiró tal o cual persona? Ese es el otro problema, porque si no podríamos llegar a acusar injustamente a alguien. Para saber qué pasó, tenemos que haberlo visto, haber escuchado algún testigo, alguna filmación. Si no, no tenemos forma de conectar al autor del delito con el propio delito. Probar el impacto, probar el daño al animal, a lo mejor es un poco más sencillo en ese sentido de que con un dictamen médico se puede. Ahora, que tal persona fue la responsable, bueno, necesitamos que por lo menos alguien lo haya visto o que haya alguna filmación, alguna forma de conectarlo con el hecho, si no, es difícil que algún juez o jueza acepte condenar a una persona que no fue vista por nadie, ni hay otra forma de conectarlo. Lamentablemente en el caso del golpe este directo. En el caso de la alimentación, a lo mejor en este sentido era un poco em, más, no llamémosle fácil, pero a ver, si un animal que está al cuidado de tal persona no fue alimentado en calidad o en cantidad suficiente y tenemos un dictamen de un médico o una médico veterinaria que certifica con su conocimiento específico que ese animal no está alimentado en calidad o cantidad suficiente y ese animal está al cuidado de tal persona, ahí no hace falta ver que no le dio de comer. ¿Se entiende? El tema cuando es un daño, cuando es una lesión al animal, es que esa lesión, de alguna forma, hay que acreditar que tal persona lo lesionó, porque, a ver, tranquilamente la persona se puede defender, sea que sea inocente o sea que no, se puede defender diciendo que fue otra la persona que le tiró ese ladrillazo que que un médico o una médico veterinaria constató. Entonces, bueno, el tema es punto por punto, hay que ver esos casos, pero bueno, también no es fácil, pero bueno, sería más o menos un resumen. Para la parte del daño, el animal, bueno, el dictamen, como siempre decimos, el dictamen veterinario es fundamental, pero en este caso de un daño directo de una persona, y bueno, hay que de alguna forma conectarlo al culpable, porque si no, eh, no hay prueba suficiente para sostener y comprobar que una persona lo hizo, y no otra. Estoy viendo más mensajes. Doctor, ¿cómo logran, perdón, Eli, Leo, si no tenés inconveniente, Leo, doctor, ¿cómo lograr llamar la atención a los fiscales para que ante una denuncia les interese resolverlas? Por lo general las desestiman y quienes denunciamos tenemos que perseguirlos para que accionen. ¿Se acuerdan que hablamos el jueves pasado de lo que se conoce como política criminal? De que de todos los casos, de todos los delitos que se cometen en Argentina y en el mundo, no se pueden perseguir todos, hay un porcentaje, se habla del 8%, 6, 10, las sociedades más avanzadas de los delitos pueden perseguirlos, con lo cual hay que elegir qué se persigue, cuál de toda esa masa de delitos se persigue. Y como les digo, si culturalmente no entendemos que los animales estén o por lo menos algunos animales estén en igualdad de condiciones, igualdad de derechos que el resto de los humanos, es difícil que los poderes judiciales, que los sistemas jurídicos lo recepten y, o sea, ¿a dónde voy?
Si la mayoría de la población considera que el humano y que el sufrimiento humano es más importante que el sufrimiento animal, no podemos culpar a nuestros fiscales y fiscalas de que no persigan, porque aún con buenas intenciones, si tienen un caso de una lesión de una persona, una lesión de un niño o una niña, un abuso de un niño o una niña, o cualquier otro delito contra una persona humana, y recursos limitados para investigar, y al lado de eso tienen la lesión a un animal no humano, simplemente están receptando lo que como sociedad pensamos de que los humanos son más importantes. Por eso donde yo insisto es que hay que cambiar culturalmente. Esto en un sentido amplio de cómo lograr que la justicia actúe frente a los casos de maltrato animal, y bueno, tenemos que convencernos como sociedad todos y todas tenemos que convencernos de la importancia de este problema. Eso en términos más generales es la solución. Ahora, en términos puntuales frente a tal o cual caso, lamentablemente es así como ponés, quienes denunciamos tenemos que perseguirlos para que accionen. Esa presión es la misma presión que logró que se sancione una ley para el maltrato animal, esa presión es la que logra que salga una ley de condena a la violencia de género, de aumento de penas para los delitos en contexto de violencia de género. Son las presiones sociales las que terminan determinando. No, nunca, o casi nunca, las leyes son superadoras de lo que pensamos como sociedad. Siempre van un rato, un tiempo detrás de lo que pensamos como sociedad. Primero tenemos nuestros valores y un poquito más tarde las leyes lo recetan. Hay casos en los que a veces no, hay leyes que son de avanzada, hay leyes que son de vanguardia, pero son casos muy puntuales. Se me viene a la mente la ley de matrimonio igualitario, que frente a una sociedad que todavía estaba muy demorada en la consideración de la igualdad, y de las diversidades sexuales, bueno, la ley dio un paso adelante y fue de vanguardia, pero no es lo normal. Lo normal es que primero tengamos que cambiar y convencernos como sociedad y presionar, así como dice, cómo persuadirlos. Bueno, y tenemos que eso, modificar nuestras sociedades, nuestros pensamientos, por eso de los debates, la comunicación, sigo insistiendo en esto, porque las leyes nunca o casi nunca van a ir a la vanguardia, casi nunca nos van a mostrar un mejor camino, somos nosotros y nosotras los que tenemos que reclamar, presionar por los mecanismos bueno, que estratégicamente consideremos mejores. Hay quienes consideran mejores los resortes más democráticos, hay quienes prefieren las acciones un poco más directas. Cada estrategia es opinable, cada grupo encuentra su ideología, cómo canalizarla, cómo buscar que llegue, cómo publicarla, eh, cómo difundir el pensamiento. Y después también hay acciones individuales muy pequeñas. Yo creo que todos y todas podemos hacer pequeños cambios en nuestros pequeños grupos de influencia. A veces yo conozco personas, bueno, no sé si lo dije, pero yo soy vegano hace 13 años que no como carne, y hace 8 que ya soy vegano estricto, y con otras personas veganos, veganas, a veces yo disiento porque eligen no participar de determinados actos. No sé, en nuestra cultura rioplatense tenemos el rito mágico del asado, de juntarse a comer un pedazo de carne, entonces compañeros y compañeras veganas no aceptan participar de esto, entonces se apartan. Esto siempre es, por supuesto, respetable. Yo prefiero ese pequeño acto individual de acercarme, de tomarme el tiempo de preparar algo rico, vegano, de preparar en exceso para que todos prueben, y así se van sumando y van entendiendo que se puede, porque mucha gente cree que es imposible comer y disfrutar de la vida y disfrutar de una comida y disfrutar de un evento social si no comes carne. Entonces creo que esa pequeña acción individual, por lo menos yo respeto quien no lo entiende así, pero yo creo que a veces esas pequeñas acciones son útiles en un rango muy pequeño. No vamos a lograr una ley por compartir un asado con gente que come carne, pero bueno, digo todas las estrategias son válidas, y el cambio para mí es el cambio de fondo. Una vez que tengamos un cambio de fondo significativo, vamos a tener un cambio de leyes. Es difícil que las leyes, no quiero hablar de temas más em,
de política partidaria y demás, pero si vemos lo que son nuestras sesiones legislativas, sea en Nación, sea en cada de las provincias, son muy defectuosas. A ver, los intereses que están en juego son intereses económicos, son intereses individuales. Tenemos nuestros mecanismos institucionales bastante corroídos por la corrupción, entonces el camino, no esperemos que en esos lugares salgan cosas que mejoren nuestra vida si nosotros no estamos atrás. Lamentablemente tenemos que avanzar, es el camino largo, es el difícil, es el que hay que esforzarse, pero yo creo que, bueno, también los cambios, el otro problema, hay que tener mucha paciencia y entender que la mayoría de los cambios significativos ni siquiera los vamos a ver en nuestra vida, pero son importantes que los continuemos. A ver, hace 200 años que hay mujeres que luchan y que eran ridiculizadas cuando pretendían igualdad de derechos, cuando pretendían derecho al voto, eran ridiculizadas y nunca vieron a lo mejor esos cambios, pero esa lucha de hace 200 años, y bueno, hoy o hace 100 logró que la mujer tenga derecho al voto, y hoy se sigue avanzando, todavía no se logró la igualdad en todos los términos, pero bueno, las luchas son largas, hay que tener paciencia y hay que saber que muchas veces no vamos a ver lo que quisiéramos ver, pero es importante que continuemos en las convicciones y en el trabajo a largo plazo, porque de esa forma es como se modifican y se mejoran las condiciones, sean humanas, animales, de las que fuera. Sé que no fue la pregunta, sé que la pregunta refería a algo más concreto, de un caso puntual, pero me gusta a veces señalar un poco que, que, que esos fiscales y esos casos concretos son reflejo de cómo estamos parados como sociedad y cómo vemos como sociedad a los animales. No les pidamos que nos... Ojo, quiero señalar que hay jueces, juezas, fiscales y fiscales que ya empiezan a participar y a compartir esa sensibilidad que también tenemos, porque no son seres de otro planeta los fiscales y jueces y juezas. Eh, Gracias a eso tuvimos los fallos. A ver, los fallos que hemos tenido, Sandra, son de gente y jueces, juezas, fiscales, fiscalas que consideran y que tienen una sensibilidad animal y que comparten mucho de esto que estamos hablando ahora. Mientras más seamos, más vamos a participar de otros aspectos, mientras más seamos, vamos a tener legisladores y legisladoras que pidan leyes y que voten de una forma más adecuada a lo que pensamos, y bueno, disculpen, la expansión, la comunicación, creo que es a largo plazo lo más efectivo. En el caso concreto, un fiscal, una fiscal, un consejo deliberante, un congreso, hay que presionar, hay que establecer las estrategias que consideremos, pero bueno, no es fácil, requiere un montón de paciencia, un montón de esfuerzo, pero creo que es el camino. Yo sé que no era la respuesta que querías, que seguramente era una respuesta más concreta, pero ¿cómo persuadirlos? Voy a hablar algo incorrecto, pero lamentablemente el mayor efecto a veces en las esferas judiciales tiene que ver con los medios de comunicación. Jueces y juezas, lo que más les duele es ser tapa de una revista, de un diario, ser un titular. A veces la exposición mediática nos termina resultando una herramienta. No está bien lo que estoy diciendo, en cierto sentido no está bien, pero si hablamos de pragmatismo, mediatizar y lograr repercusión en los medios es una buena alternativa para lograr mejores resultados en nuestras justicias. Pero bueno, eso también es parte de la comunicación. Hoy las redes tienen un gran efecto, un gran impacto en todo esto. Es la estrategia concreta para lograr que los fiscales y las fiscalas y los jueces y las juezas actúen en este sentido que creemos correcto. Pero me parece más importante de que seamos conscientes de que tenemos que ser muchos más los que creamos y las que creamos que este es el camino correcto. Bueno, Fabiana, me sirvió su respuesta, bueno, gracias. Ahí mandaron el link de la nota en Clarín de lo de las ratas de Nueva York, bueno, después lo leo. Pegarle a perros con un ladrillo es lo que hablamos. Lo vimos 3 personas, ¿a quién lo hizo? Dice este compañero o compañera. Bueno, eso es importantísimo, lo que hablábamos, ser el testigo es una evidencia importante.
En el caso de pirotecnia sonora, si el animal en días posteriores o en el mismo día tiene algún problema como crisis nerviosa o epilepsia, podría ser sancionado por considerarse afectada su salud. El problema ahí sería de que, salvo que, ¿se acuerdan de que hablábamos de que el maltrato animal es en general una figura dolosa, una figura que requiere la intención de maltratar? Con la salvedad de que existe el dolo eventual, que es eso que decíamos que en términos simples puede ser pensado como el que, si bien no quiso, no tuvo la intención directa de maltratar al animal, supo que podía maltratarlo y no le importó. En una interpretación muy extensiva, la pirotecnia podríamos lograr esto, de que la persona entienda que es posible que la pirotecnia le genere un maltrato al animal y no le importe. El problema es que en una esfera judicial lo veo un poquito difícil. Lamentablemente difícil de expandir ese castigo a alguien que usa pirotecnia. De vuelta hoy, no nos encerremos en considerar que la única respuesta que tenemos a mano es la de la sanción penal. En muchas localidades ya se está avanzando, por ejemplo, en la prohibición de la pirotecnia, por lo menos la pirotecnia sonora. Y esa es la mejor prevención que podemos tener, porque, a ver, el caso que hablamos, el animal ya fue afectado a su salud por la epilepsia y demás. Lo mejor que podría pasar es que directamente esa pirotecnia no exista, no se pueda vender, no esté prohibida y que los controles sean efectivos y que logremos. Y por el otro lado, el cambio cultural. También, afortunadamente, muchas personas ya están entendiendo que la pirotecnia la pirotecnia, sobre todo la sonora, las bombas, son un lujo y una diversión demasiado perjudicial para nuestros animales con los que compartimos, que por ese jueguito de tirar luces al cielo estamos maltratando y afectando no solamente a animales no humanos, sino también a humanos, y que bueno, que realmente no hay mucho fundamento para seguir gastando dinero y bueno, y contaminando y haciendo ruido y maltratando también a nuestros animales. Ese cambio cultural, junto a la prohibición administrativa de la pirotecnia, de que nuestros municipios y nuestras provincias, comunas y regulaciones distintas se encarguen de no solamente prohibir su comercialización, sino controlar que no se haga. Eso creo que es más efectivo que para la prevención. Una vez que el animal fue maltratado de esa forma, lo veo difícil. Bajo la ley penal de maltrato animal, lo veo una interpretación bastante extensiva que no le veo mucha posibilidad frente a un juzgado. No quiere decir que no se pueda lograr, todo es posible en términos legales, pero lo veo difícil. En este caso lo están haciendo cuando los perros ladran para que dejen de ladrar, y a un perro en particular le ocurre esto de tener posteriormente crisis de este tipo. Bueno, ahí ya el caso sí entra en una intención directa, ya ahí podemos entenderlo distinto a lo que yo pensaba inicialmente, que era una cuestión de tirar pirotecnia en un festejo, en Año Nuevo o un partido de fútbol. Acá ya hay una intención directa, por lo que contás, de, de- de- de dañar, de atacar con el sonido a estos animales. Ahí, bueno, una filmación, una, un testigo, ahí puede cambiar un poco el panorama porque ya hay una persona intentando dañar y lastimar a ese animal. Ya es distinto que una persona que simplemente está desconsideradamente tirando pirotecnia. Es el mismo perro al que le lanzaron ladrillo. Bueno, pobre, realmente un pobre animal que sufre distintos casos de maltrato. Sí. Y las otras regulaciones que nos ayudarían serían regulaciones más tutoriales en las que un animal en esas condiciones pueda ser rescatado y sometido a mejores condiciones. No sé si quienes lo maltratan son los propios cuidadores o, o son otras personas, vecinos y demás, pero bueno, caso por caso, siempre hay que analizar las posibilidades que hay en el lugar, es un vecino. Bueno,
Yo recomendaría la denuncia y juntar sí, sí, por supuesto que se puede denunciar y habría que juntar la mayor cantidad de evidencias que se pueda de que esta persona o estas personas que lo están lastimando lo hayan, o sea, comprobar de que son ellos o ellas, o él o ella, tanto el caso de la pirotecnia como el del ladrillazo. Em, pero bueno, se puede, por supuesto. Esto sí quedaría contemplado, estamos hablando de un maltrato. Pero bueno, después cada caso sigue su suerte de acuerdo a también a los actores que intervienen. Yo no sé de qué localidad hablamos, viste, todo lamentablemente es relativo. Entre Ríos. Eh, pero es posible, yo le diría que formulen la denuncia o cuantas denuncias sean necesarias, porque a veces genera cansancio ir una y otra vez, o llamar una y otra vez a la policía, o ir una y otra vez a la comisaría que corresponda, pero aunque no parezca, eso le da cierta fuerza a veces. No es lo mismo un caso aislado de maltrato, presentarlo ante una fiscalía, que cuando el maltrato ya es la quinta denuncia. No garantiza nada, yo no, con esto no estoy diciendo, dependerá de la realidad material de ese lugar, de esa fiscalía, de ese juzgado, de lo que tengan como prioridad, de lo que esté pasando, de cuánta gente haya, pero bueno, el intento es seguir, en este caso concreto, denunciando y tratando de juntar los elementos más sólidos que se tengan, fotos, filmaciones, y por supuesto que en el caso de los maltratos, de las lesiones que pueda tener el animal, alguna especie de dictamen de algún médico o médica veterinaria. Me queda una duda respecto a los animales, perdón, de laboratorio como los conejos o ratones usados para experimentos. ¿Cómo se podrían prohibir los bioterios teniendo estos fundamentos científicos? ¿Cómo se podrían prohibir? Bueno, esas son regulaciones normativas no del tipo penal. De vuelta, hay que tener presente que no es la única, de hecho es la mínima respuesta que tenemos es la del derecho penal. Hay un montón de otras regulaciones, se prohíben un montón de actividades continuamente y que no pasan por el derecho penal. Pero bueno, los fundamentos científicos van cambiando, los libros van cambiando, ya no es tan fácil asegurar los beneficios o lo imprescindible que son los estudios o los experimentos con animales en laboratorio. Ya hay muchos estudios que prueban que la mayoría son innecesarios y se podrían hacer de otra forma. Solo un pequeño, menos del 5% de los estudios realmente supongamos que le digamos necesarios, pero en realidad ya hay un montón de literatura que y estudios que prueban que no solo no es necesario, sino que la mayoría de las veces se hace por cuestiones, por nimiedades, por cuestiones estéticas, grandes experimentaciones lo hace la industria cosmetológica. Hoy, de vuelta, el cambio cultural nos lleva a que algunas empresas empiecen a poner el sello de cruelty free. Estos son los cambios más efectivos, son los que cuando cambiamos como sociedad empezamos, también como consumidores cambiamos, y si somos distintos tipos de consumidores, va a haber distintos tipos de empresas, distintas formas de producir productos que terminan redundando en que podemos erradicar indirectamente, consumiendo de otra forma, erradicamos algunas formas de maltrato bueno, con las que no estamos de acuerdo. Sería importante que se implementen fiscalías especializadas, y las fiscalías especializadas en todos los temas son generalmente una buena idea, porque da herramientas. A ver, muchas veces pasa que esto también me lleva a otras preguntas que vi en el foro sobre la formación de los profesionales del derecho, los y las profesionales de derecho en materia de derecho animal. Recién ahora está empezando a haber cátedras optativas en algunas universidades, la UBA, Universidad Nacional de Córdoba. En UNL todavía no tenemos como en el nunca está en los planes de estudios como obligatorio el derecho animal. ¿A dónde voy con esto? Que también esto lleva a que haya un gran desconocimiento. Hay muchos fiscales, jueces y juezas que desconocen
las leyes y las regulaciones y todo este tema. Simplemente lo desconocen porque no fueron formados en esa forma, con esos contenidos, porque no son temas que se den en nuestras facultades. Entonces la Fiscalía Especializada lo que hace es un poco subsanar este defecto, porque el fiscal o la fiscal que esté a cargo de una fiscalía especializada, por lo menos, aunque sea con la frecuencia de los casos, va a tener mayores herramientas y mayores conocimientos. Se supone que, por supuesto, para concursar el cargo debería tener ya un conocimiento previo, pero bueno, la fiscalía especializada en ese sentido es un gran avance porque nos garantiza el conocimiento o por lo menos debería garantizarnos el conocimiento de esa fiscalía de los temas animales. De vuelta al otro tema, es un tema de recursos. Hay que ver qué provincia, qué provincia decide o no, qué región decide o no tener una fiscalía especializada en derecho animal. Generalmente es más fácil lograrlo en ciudades más grandes que tienen muchas fiscalías especializadas. Hay fiscalías para accidentes de tránsito, fiscalías para homicidios, fiscalías para cuestiones de género, y no estaría mal empezar a reclamar que haya fiscalías especializadas en derecho animal o derechos animales. Yo creo personalmente que es, por supuesto, un buen avance. ¿Consideran que las penas sobre maltrato animal son muy livianas y deberían ser más duras? La ley de maltrato animal debería modificarse, dice Lourdes. Bueno, esto es lo que cuando suban el video vas a poder ver un poquito más detalladamente, Lourdes, del jueves pasado. Vimos un poco los reclamos de... Sí, yo personalmente considero que las penas deben ser elevadas, siempre guardando relación con el resto del código. Muchas veces se piden penas que son superiores incluso a las lesiones de otro tipo. Lesiones, hay proyectos de aumento de penas para el maltrato animal que llevan la pena de maltrato animal a niveles superiores de lo que son las lesiones gravísimas contra otra persona. O sea, hay proyectos que llevan a que la pena por patear a un perro sea mayor a la de quebrarle el brazo a una persona. Quiero decir, hay que cuidar también esa coherencia en el código. Si queremos la igualdad de los derechos animales, también tenemos que entender que los derechos de los animales humanos también deberían estar considerados. Entonces, hay que cuidar a veces la coherencia con todo el sistema penal, pero sí, igualmente habría que subirlas, sobre todo por lo que hablábamos el jueves pasado, de que cada vez somos más las personas que tenemos una sensibilidad distinta con los animales, que no creemos que sean una cosa, que no creemos que sean un objeto que pueda maltratarse, y que nos parece que de 15 días a un año es una pena muy menor, que es una pena equiparada al daño. O sea, hoy tenemos equiparado el maltrato a un animal, la lesión a un animal, a la pena que tiene lesionarle el auto al vecino, dañarle el auto al vecino, perdón. Eso es lo que se busca mejorar, que esa equiparación, que dañar un animal, que lesionar un animal no sea lo mismo que dañar una cosa, que es como hoy lo tenemos. Lo que debería ser lo sano es que, o por lo menos buscarlo por ahí, es que la lesión a un animal se acerque o se equipare a la lesión a una persona humana. No, yo no sostengo que haya que ir por encima de eso, porque nos llevaría a un problema de considerar más importante al animal no humano que al animal humano. Ahí estaríamos en un conflicto, sobre todo en derecho penal. Pero bueno, sí son penas que hoy para mí hay que reformarlas y buscar una mayor pena. Por más de que voy a repetir lo que dije el jueves pasado, esto no nos soluciona el maltrato animal, porque cuando llega la pena para el animal ya fue maltratado. Hay que trabajar a la vez que con la sanción, hay que trabajar el doble con la prevención. La prevención es siempre más importante que la sanción, y el derecho penal, las leyes penales, no previenen, solo sancionan cuando algo ya sucedió, cuando un delito ya fue cometido, cuando la víctima ya sufrió la lesión, cuando el animal ya fue maltratado. Hay que subir las penas, hay que aceitar el sistema judicial para que las penas se cumplan, para que las investigaciones avancen y se logren condenas, pero a la vez, y sobre todo más fuertemente, para mí el doble de fuerte, hay que trabajar en la prevención. Hay que tratar de que no se llegue al maltrato. Una vez que llegue el maltrato, lamentablemente, que va a seguir habiendo, bueno, necesitamos un sistema penal que responda como creemos, como quisiéramos, que responda sólidamente y con penas que reflejen lo que pensamos como sociedad, lo que rechazamos como sociedad del maltrato animal. Pero lo más importante es lograr que el animal no sea maltratado.
Una vez maltratado, lamentablemente, bueno, sí necesitamos una ley y un sistema penal, pero la prevención para mí siempre es la prioridad. Em, yo creo que son terribles las cosas que hacen a muchos animales. Si las penas fueran más ejemplares, habrían menos maltratados. Ejemplo, si nosotros estuvimos en su lugar, teniendo esas leyes, muchos de nosotros no existiríamos. Sí, ojo que a veces las penas ejemplares, lamentablemente, es una idea que tenemos más socialmente que penalmente. Hay muchos estudios y de hecho, a ver, podemos ir a ejemplos más simples. Hace siglos, milenios, que está sancionado matar a otra persona. Sin embargo, cada vez otra persona humana, digo, el homicidio está sancionado en todas las legislaciones del mundo hace miles de años. Sin embargo, la pena y la amenaza de de que el Estado sancione a alguien que mata a otro no frena a nadie de matar a otro. Lo que no quiere decir que no sirva, que no tenga que estar las sanciones, pero digo, la amenaza de una sanción lamentablemente no previene, ni tampoco previene, a ver, podemos pensar en los sistemas más duros que tienen contemplada la pena de muerte, como el estado de Texas en Estados Unidos. Condenar a muerte a un homicida no frena los homicidios, cada vez hay más, de hecho son estados re violentos, son estados que tienen tasas de homicidios mucho más altas de las que nos hacen ver, entonces a veces la idea de una pena ejemplar funciona bastante en nuestras mentes, pero no funciona tanto en la realidad. Sigo insistiendo en que el derecho penal es la última instancia y si llegamos a pensar en una pena y una sanción es porque ya fracasamos como sociedad. Si tenemos que sancionar a alguien y meter preso a alguien porque hizo tal o cual cosa, es porque ya fracasamos y pasó eso que no queríamos que pase. Hay que trabajar fuertemente en que esas cosas no pasen o por lo menos disminuirlas. Los delitos no se van a acabar nunca, supongo yo, en el mundo, pero por lo menos hay que trabajar en la prevención y trabajar en los cambios culturales, sobre todo. En la provincia de La Rioja, el municipio transformó un ex zoológico en un centro de dirección animal, donde se da atención gratuita a animales y castración. El año pasado vino Fernando Pierón, activista y rescatista, a llevarse a los felinos que tenían en situaciones horrorosas. Por suerte, los entregaron para llevarlos a santuarios. Bueno, excelente noticia, no conocía ese caso de La Rioja, pero es un poco el camino, eso es lo que vengo para mí, es el camino más empedrado, más asfaltado, y depende de nosotros y nosotras. Cuantos más seamos quienes pensamos de esta forma, más de estas respuestas vamos a tener. Es muy importante porque hace 2 años atrás esto no existía. Es importante la militancia, el activismo de estos temas para que lleguen a las nuevas generaciones que van a generar grandes cambios. Esto que dice Melissa, yo coincido plenamente, es lo que venía sosteniendo sobre esta paciencia que hay que tener en la lucha. Lamentablemente no vamos a ver cambios hoy, mañana, pero fíjense que ya en 2 años hubo un pequeño cambio y las nuevas generaciones van a ser distintas. Ya quienes tengan hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, se habrán dado cuenta que la mayoría ya tienen otra sensibilidad con los animales, ya empiezan a preguntarse qué es lo que tienen en el plato, por qué están comiendo este animalito, por qué no. Esos son los cambios más fuertes, esos son los más sólidos y los más importantes. Y son gracias a la militancia, son gracias al activismo, son gracias a que antes de nosotros y nosotras hubo gente que empezó a llamarnos la atención. Todos y todas tuvimos algún comienzo en este camino de considerar los animales y alguien nos alertó, alguna obra, algún video, de alguna forma u otra, alguien nos dijo, che, ¿por qué los animales están sufriendo de esta forma? ¿A vos te parece? Bueno, de alguna forma todo nos llegó y esos son las formas, creo que es el camino más sólido para un cambio y una mejora en las condiciones de nuestros animales. De vuelta, si se llega después al último extremo del maltrato y pasa lo que no queremos que pase, bueno, necesitamos leyes penales, necesitamos un sistema penal que actúe, pero el cambio más fuerte y más sólido está en nosotros, en el activismo, en la militancia, en la comunicación, en la difusión, en esos pequeños actos con el vecino, con el pariente, bueno, con el boca a boca, alertar sobre esta sensibilidad, mostrar de qué forma se puede vivir sin o disminuyendo, porque tampoco tenemos que creer que quienes somos veganos y veganas no participamos en absolutamente ningún acto de maltrato animal. Yo puedo estar sentado en esta silla y quién sabe
no tengo control absoluto de cómo fue hecho esta silla, si en el camino no fue algún animal maltratado. Bueno, no podemos sentirnos completamente seguros de que todo lo que hacemos está bien, pero por lo menos hay que ir avanzando y sabiendo que hay pequeños esfuerzos que se pueden hacer, y sobre todo la comunicación, insisto, hay que ampliar, tenemos que ser cada vez más, y las nuevas generaciones, como dice Melissa, van a generar grandes cambios y nos van a dar, si logramos verlo, muchas alegrías a quienes estamos acá. En un refugio que sí, un perro se asustó, se cayó y se quebró la pata porque tiraron pirotecnia cerca del refugio. Después la pobre gente tuvo que pagar los gastos y toda la gente que aportamos a la causa. Sí, sí, sí. Esos daños indirectos, lamentablemente en la parte penal no quedan tan claramente reflejados y es difícil perseguirlos, pero bueno. ¿Cómo lograr que los controles sean efectivos? En la localidad donde vivo está prohibida la pirotecnia por ordenanza, sin embargo, para las fiestas algunos vecinos la siguen usando. Comparto, pasa lo mismo en la localidad donde yo vivo, pero bueno, también hay que decir que año tras año es un poquito menos. Yo tengo un vecino exactamente al lado que en las últimas fiestas hizo un despliegue de pirotecnia que fue indignante, y bueno, ¿cómo lograr que los controles sean efectivos? No hay una receta para eso, ni en la cuestión animal, ni en la cuestión de ningún tipo de los problemas que nos acechan como sociedad, lamentablemente. Presión, comunicación, difusión y estar, y cada cual tiene una esfera y puede hacer un pequeño esfuerzo, no todos podemos hacer el mismo esfuerzo. Em, Esto de vuelta, cuando hablamos de la alimentación, también hay que entender que hoy yo puedo elegir qué comer y cómo comer, pero hay muchas personas que directamente no saben si van a comer, la mitad de la población no sabe qué va a comer, por lo tanto el pedirles que elijan de una forma es difícil. A la vez, yo puedo, como me cocino a mí mismo o a mi pareja, puedo tener más chances de ser vegano que una madre o padre que tenga que alimentar a una familia entera después de trabajar 14 horas. Pero bueno, siempre esto es personal, cada cual tiene un pequeño lugarcito, un esfuerzo que hay que hacerlo, es cansador porque no vamos a ver los resultados en lo inmediato, pero a través de la convicción y la comunicación y que cada vez seamos más, estas cosas van a ir siendo cada vez menos frecuentes. A veces tenemos que mirar un poco para atrás para darnos cuenta cómo cambió. Hace 10, 15 años la cuestión animal, por lo menos en nuestra región, era mucho más rara, no era conocida la palabra veganismo siquiera. Sentarte en un bar hace 15 años y decir si tenía menú vegano, mm, ni el mozo ni la moza te iban a entender qué era, y bueno, pasa el tiempo, somos más y vamos avanzando. Lamentablemente es lento este camino, pero no es fácil y no vamos a lograr cambios inmediatos, pero hay que seguir. ¿Qué autores, qué libros, autores Perdón, yo sé que no estoy dando las respuestas que a lo mejor serían las más felices, pero es un poco es mi opinión, no quiere decir que sea lo correcto o lo incorrecto. ¿Qué libros o autores recomiendas para profundizar sobre derecho animal, ya sean argentinos o de afuera? Dice Lourdes. Em, si es por cuestión así más de derecho de la ley de maltrato animal, hay uno de los libros, uno de los primeros libros que hubo, de Spouis, Santoro y Rinaldoni. A ver si tengo los libros. Bueno, me queda medio lejos, pero si no los mostraría, pero si quieren después. Vamos a hacer esto. Yo, si les parece, no sé, me dirá Eli si es posible o no, pero yo pensaba si cuando tengo un tiempito armar algún material en base a lo que veo que interesa, las consultas y demás, un pequeño material de resumen con la ley de maltrato, un poco de supuesto, algo muy por arriba de lo que estuvimos viendo, y si les parece ahí también les puedo mencionar la bibliografía, que de hecho en los presi que están acá yo menciono alguna bibliografía. Entonces, de esa forma les queda escrito, porque yo ahora se los menciono oralmente y a lo mejor, viste, no llegan a tomar apunte, lo anotan al apellido de otra forma y les cuesta encontrarlo. Si les parece, cuando hagamos ese pequeño material de difusión, em, lo, junto con las consultas y demás, le dejo a los autores. Estoy viendo la hora y yo lamentablemente a las 8 ya no puedo más, pero... Gonza, te corto un segundito. Eli, sí. Ahora voy a pasar los links de vuelta, tanto con la presentación de la semana pasada como la de esta.
y una encuesta de qué les pareció el encuentro, y ahí también pueden dejar más aportes, así después los unimos todo y como vos decías, después lo podemos difundir, ya sea por redes sociales o por los correos electrónicos que tenemos agendados. Me parece genial, me parece genial. Yo Bueno, entonces me comprometo a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos, como para que haya algunas cosas un poco más puestas sobre papel, digamos, papel digital en este caso, y entre ellos bibliografía, para quien le interese, un poco voy orientando sobre cada tema, qué se puede leer, qué recomiendo, y por cuestiones de derecho de autor a veces en redes es difícil. Yo no tengo drama en las fotocopias y eso, pero tampoco quiero que se enojen conmigo los autores que trabajan y que tienen los derechos sobre los libros. Yo puedo recomendarlos y bueno, si les parece, hacemos de esa forma la difusión. Perfecto, Gonza. De parte nuestra, agradecerte de todo corazón por el jueves pasado y a la gente que todavía está presente, avisarles que después van a estar subidos seguramente tanto el primer encuentro como una vez que ya lo tengamos todo editado. Y una vez más agradecerte y esperamos podamos volver a generar un espacio así, ampliando los temas o recapitulando algo de lo que se trabajó. Sos un genio, Gonza. No, gracias, Eli. Bueno, no, sí, por supuesto, y insisto en lo que ustedes presentan el tema de las encuestas, así con sus un poco de inquietudes, intereses. Yo más o menos esto que preparé es lo que yo sé que suele ser los temas más interesantes o que más son demandados. Siempre piden más el tema de la ley penal de maltrato animal, pero a mí me gusta ampliar la discusión porque no solamente, como se habrán dado cuenta, si bien trabajo en derecho penal, me parece que hay que expandir un poco el análisis, pero en la encuesta, lo que les parezca, lo que haya que corregir, lo que no les gustó, lo que les pareció que haya que ampliar, nos puede servir para ir preparando otros espacios y yo, por supuesto, a disposición siempre con Animal Libre. Muchísimas gracias por todo, a toda la gente que se fue sumando y entonces nos estamos viendo la próxima. Gonza, un abrazo grande y Gracias a todos y todas. nos vemos la próxima. Chau, chau. Gracias, chau, chau.